Vamos a continuar con la clase virtual asincrónica del tema de gases. Ahora vamos a hablar de lo que es la densidad y la masa molar de un gas que se considera ideal. Para ello vamos a hacer un repaso sobre qué es la densidad. Si recordamos de la primera parte de este curso, se había hablado que la densidad es una propiedad intensiva, lo cual se puede traducir a que es una propiedad, un valor característico de una sustancia que no depende de la cantidad de sustancia que haya. En el caso de la densidad, si recordamos, la densidad básicamente es la cantidad de masa que hay por unidad de volumen de una sustancia dada. En el caso del gas ideal, podemos nuevamente tomarlo a partir, el cálculo de la densidad a partir de su ecuación de estado, donde haciendo unos cambios pertinentes nos damos cuenta que para empezar, la cantidad de sustancia básicamente es una cantidad de masa entre la masa molar de esa sustancia. A partir de este valor, sustituimos esta ecuación, la N, por la masa y la masa molar en la ecuación del gas ideal y obtenemos la siguiente ecuación, la cual, si podemos observar, hacemos un simple cambio de variables, pasamos una variable de un lado para el otro y obtenemos esta última ecuación, que si mal no recordamos, masa entre volumen es lo mismo que densidad. Y esto es la forma en la que uno puede calcular la densidad de un gas ideal. Como vemos, necesitamos conocer la masa molar de ese gas para poder hacer los cálculos pertinentes. O con las demás variables podemos calcular la masa molar de un gas conociendo la densidad. Ahora, observando esta ecuación, ¿qué podemos concluir de esto? Primero que nada, podemos concluir que la densidad de un gas es directamente proporcional a la presión a la cual está sometida e inversamente proporcional a la temperatura, lo cual, al menos en el segundo factor, ya nos parece bastante lógico, pues entre mayor la temperatura, las moléculas van a estar más cargadas energéticamente y van a andar, como se dice popularmente, más locas, con más energía y van a intentar reducir el volumen, alejarse más unas de otras. Igual pasa con la presión. ¿Qué pasa si presionamos, por ejemplo, un globo? El globo va a mantenerse la misma cantidad de sustancia, pero si lo presionamos, esa misma masa va a estar contenida en un menor volumen y por ende la densidad aumentará. Una forma de poder entender mejor ese nuevo aprendizaje es resolviendo un ejercicio, el cual es un ejercicio típico del libro que va de esta forma. A una atmósfera de presión y a 0 grados Celsius, el aire seco tiene una densidad de 1,29 kilogramos entre metro cúbico. Calcule su masa molar promedio. En esta ocasión, debemos calcular la masa molar promedio del aire seco a las condiciones dadas. En este momento, usted se estará preguntando, ¿cómo que la masa molar del aire? Si no es un elemento o un compuesto químico. Bueno, es una mezcla homogénea, pues es el aire, cuyos componentes son conocidos y al estar también mezclados, pues porque es un gas, tienen la facilidad de comportarse como una sola sustancia. Esos son los beneficios de hacer la suposición de la idealidad. Este problema consiste en un despeje sencillo de la ecuación que recién demostramos. Para ello, primero necesitamos tener los claros que necesitamos. Donde la densidad, yo inmediatamente la pasé a gramos entre metro cúbico para facilitar el manejo de datos. La temperatura la pasé a Kelvin, pues esta es la temperatura que utilizamos en toda ecuación de gases. No utilizamos grados Celsius, siempre utilizamos la temperatura absoluta de Kelvin. Y la presión dice que está a una atmósfera de presión. Eso es 101 kilopascales, o lo que es lo mismo, 101 por 10 a la 3 pascales. Teniendo estos datos en claro, lo que hacemos fue lo que mencioné anteriormente.
Primero, hacemos el despeje de la masa molar utilizando la ecuación recién obtenida, donde la masa molar del aire en estas condiciones va a ser igual a la densidad por la constante R por la temperatura a la que se encuentra entre la presión en la que se encuentra. Teniendo esta información, ya prácticamente el problema está resuelto. Lo único que tenemos que hacer es intercambiar variables por valores que ya tenemos. Y al resolver este problema, inmediatamente nos da que la masa molar del aire es de 29 gramos entre mol. Nótese nuevamente que la densidad claramente nos da un valor a una temperatura y a una presión dada. Por ejemplo, la masa molar del aire, habría que hacer más cálculos para corroborar si no varía al variar la temperatura y la presión, lo cual por supuesto se espera que no pase. Se los dejo como ejemplo para que lo resuelvan. Busquen información sobre densidades del aire a diferentes temperaturas y realicen estos cálculos. Háganlo por lo menos unas 3 o 4 temperaturas diferentes y podemos discutirlo luego en un foro, el cual podría estar abriendo dentro de unos días. Ahora, vamos a ver un segundo problema que utiliza la densidad y la masa molar de un gas ideal. Dice así: en su viaje de regreso al cumpleaños de su primo, recuerden que venía de un cumpleaños, don Selenio quiso averiguar la densidad del dióxido de carbono. Aquí les pongo la masa molar. En la cima del Cerro Buenavista, aquel que es conocido como el Cerro de la Muerte, de la zona sur, que por cierto, dato curioso, es el punto más alto de toda la carretera panamericana. Para ello, utilizó el globo del ejercicio de la diapositiva anterior, nada más que esta vez, en vez de llenado con aire, está llenado con dióxido de carbono. Ahí están los datos del volumen que ya recién habíamos averiguado, que de hecho, ustedes debieron averiguarlo en casa. ¿De cuánto es ese valor? ¿Cuál valor? El de la densidad del dióxido de carbono a estas condiciones. Ese ejercicio se los dejo para su resolución independiente. Nuevamente les recuerdo que la solución de estos ejercicios lo encontrarán en el aula virtual en una presentación con un audio asociado a cada pregunta. Hablaremos sobre las presiones parciales, o lo que es una mezcla de gases a presión y volumen constante. La ley de Dalton básicamente dice que en la mezcla de gases ideales, la presión total es la suma de las presiones que ejerce cada uno de los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, en el aire, la presión, por ejemplo, a una atmósfera, es la suma de todas las presiones que ejercen el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el hidrógeno y todos los demás poquitos más de gases que tiene el aire. Si notamos la ecuación del gas ideal, solamente existe un factor bajo estas condiciones de presión y volumen constante y temperatura constante, también te cabe de notar, solo existe un factor que diferencia una sustancia de otra en una mezcla de gases. ¿Cuál es? Pues sí, la cantidad de sustancia o los moles que se encuentren de cada una de estas sustancias. La mejor forma nuevamente de visualizar de forma práctica este tipo de ejercicios o este tipo de demostraciones es mediante un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio que dice: don Selenio llevó a cabo una reacción de electrólisis del agua. Tranquilos muchachos, electrólisis del agua lo veremos hasta el final del curso, pero es un medio perfecto para ilustrar este tipo de ejercicios. Esto lo llevó para estudiar la viabilidad del hidrógeno como combustible. Contuvo 32 gramos de oxígeno producidos y 4 gramos de hidrógeno producidos en un frasco de 7 litros a 20,5 grados Celsius. Calcule las presiones parciales de cada gas, así como la presión total. En este ejercicio, a pesar de que su formulación aparenta una dificultad alta, en realidad es bastante sencillo.
No tomen en cuenta esa palabra de electrólisis del agua. Eso lo veremos hasta el final del curso, qué implica la electrólisis del agua. Después de extraer la información que requerimos y hacer el cambio de variables pertinente, podemos calcular la cantidad de sustancia del hidrógeno y el oxígeno empleando su masa molar. Vamos a omitir este paso, puesto que es un paso que se realizó para el primer examen de la primera parte de este curso. Recuerde que ambos elementos en estado natural se encuentran de forma molecular y por ende su masa molar será el doble. ¿Por qué? Porque son moléculas diatómicas. En este ejercicio, como ustedes ven, vamos a utilizar nuevamente la ley de los gases ideales y su ecuación de estado. No obstante, en este ejercicio yo solamente resolveré el cálculo de la presión total. Para ello tomamos la ecuación del gas ideal y despejamos la presión en torno a las demás variables, cuyos valores pues ya tenemos maravillosamente. La cantidad de sustancia total será la suma de los moles de hidrógeno y oxígeno. Sabiendo esto, el siguiente paso, que ya lo realizamos, será simplemente sustituir las variables por los valores que ya tenemos. Resolvemos y listo. Nótese que yo solamente hice la primera parte. Si ustedes gustan corroborar, pueden volver a hacer este ejercicio repitiendo únicamente los 3 pasos finales con cada uno de los moles de los elementos que estuvieron involucrados en este problema. Pueden corroborar la respuesta final que esté correcta sumando las 2 presiones que les dio y debería darles igual que la presión total que se muestra al finalizar esta diapositiva. Continuando con el tema de presiones parciales, hablaremos sobre las fracciones molares. Si ustedes recuerdan, la fracción molar es los moles de una sustancia entre los moles totales de una mezcla. En otras palabras, es sumamente útil, especialmente cuando se hablan de mezclas homogéneas. ¿Y cuál es un ejemplo perfecto de una mezcla homogénea? Exacto, una mezcla de gases que se comporten de forma ideal. Ya que estamos hablando de gases, ¿por qué no pasamos estos moles utilizando la ecuación de gas ideal? Otro factor que sería la presión. Si vemos las ecuaciones del gas ideal, vemos que ahí tenemos la cantidad de sustancia o moles, haciendo un despeje simple y igualando nuevamente lo que eran presiones, vamos a obtener lo siguiente. Recordando nuevamente lo que hicimos con aquel ejercicio algebraico, vamos a obtener con una igualación simple de ecuaciones este valor. ¿Por qué? Porque los demás factores que son cantidad de sustancia, la constante R, la temperatura y el volumen, van a permanecer constantes. Y al hacer la división de presión de una sustancia entre la presión total, nos dará prácticamente igual que si hiciéramos el cálculo con mol de sustancia entre mol total. Y eso nos da el valor de lo que son fracciones molares, relación de esto con las presiones parciales y totales de una mezcla de gases. Y la mejor forma de corroborar el conocimiento recién adquirido es resolviendo un ejercicio. Vamos a ver este que les puse en la presentación. El aire es el típico ejemplo de una mezcla de gases que se compone de la siguiente forma. Por cada 100 gramos de muestra de nitrógeno habrían 78,1 gramos, de oxígeno habrían 21,0 gramos y de argón habrían 0,90 gramos. Cabe notar que en el aire hay muchísimos más elementos y compuestos disueltos. No obstante, la concentración es tan baja que no los estoy tomando en cuenta. ¿Cuál sería la presión parcial del oxígeno en la estación Fabio-Baudrit por cada litro de aire a 28,7 grados Celsius? Nótese que la presión allí en la estación Fabio-Baudrit es de 91,5 kilopascales. Abro paréntesis, la estación Fabio-Baudrit
es una de las fincas que tiene la Universidad de Costa Rica. Cierro paréntesis. Bueno, en este caso, la ruta algebraica que emplearemos es muy parecida a la que utilizamos en el primer ejercicio que resolvimos en la diapositiva 11, donde igualábamos una ecuación de dos variables con una ecuación, bueno, dos ecuaciones de dos variables con un antes y un después. Luego lo igualamos a un factor constante, que puede ser la suma de varias de estas constantes. En este caso lo igualaremos entre fracciones molares. En otras palabras, no vamos a calcular la fracción molar de el oxígeno allí, sino de una vez vamos a calcular la presión parcial de oxígeno, sin pasar por ese paso intermediario. Vamos a ir directos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para iniciar hay que hacer unas cuantas aclaraciones del caso. Primero, debemos tener bien en claro que los 100 gramos de los cuales hablamos en el problema no están contenidos en el litro de aire. Si así fuere, la presión dentro de dicho volumen sería brutal. Se los dejo de resolver como ejercicio relajante. Bueno, habiendo realizado las aclaraciones del caso, empecemos la resolución del ejercicio. Como siempre, iniciamos tomando los datos que nos brinda el problema y haciéndole un tratamiento pertinente de tal forma que los datos nos queden en un formato de valor y unidades que nos convengan. Vemos que ya se encuentra calculada la cantidad de sustancia de los componentes principales del aire. Esto se hizo únicamente dividiendo entre la masa molar. Los moles totales se calcularon sumando los otros tres valores que ya previamente había calculado. Para resolver el ejercicio, vamos a empezar planteando la ecuación de fracción molar del oxígeno con la cantidad de sustancia. A continuación, vamos a comparar esta ecuación con la de presión parcial y fracción molar. Y finalmente, vamos a igualarlas debido a que la fracción molar es la misma en ambos casos, como nos presentamos a continuación. Y simplemente vamos a despejar la presión del oxígeno, como se muestra en esta ecuación, con un simple cálculo de ejecución algebraica. Pasado este paso, lo único que debemos hacer es sustituir variables por valores y finalmente hacer el cálculo aritmético y obtenemos la respuesta. Ahora vamos a hablar de un experimento que se utiliza mucho para ilustrar presiones parciales, el cual es recolección de gases sobre el agua. Como lo acabo de mencionar, este es un ejemplo típico utilizado para demostrar presiones parciales. Generalmente se utiliza de forma exclusiva para fines académicos ilustrativos. Muy pocas veces se utiliza en la práctica, en lo que se conoce popularmente como la calle. Este experimento, como se muestra en la siguiente figura, consta de un sistema donde se lleva a cabo una reacción química que genera un gas y que se recolecta en un compartimento con agua que va siendo desplazada conforme el gas llena el recipiente. Podrán recordar un claro ejemplo de este método cuando llevaron a cabo la práctica de la fuente de amonio en el laboratorio de Química General 1. En los casos donde el experimento se quiera llevar con altísima exactitud para mediciones estequiométricas finas, este debe ser realizado tomando en cuenta la presión de vapor del agua, tema que veremos en el próximo capítulo, la cual, haciendo un rápido adelanto, es la presión que genera el vapor del agua que se encuentra en continua evaporación y condensación. Como mencioné previamente, esta presión debe tomarse en cuenta en los cálculos que así lo requieran y para ello simplemente deberá sumarse. No obstante, en la mayoría de los casos cualitativos, que por ende no ocupan un cálculo muy fino y exacto, esta presión puede omitirse y suponer que la presión total dentro del frasco es prácticamente igual a la presión atmosférica, pues al ser un sistema abierto, la presión que empuja el agua para abajo es igual en ambos extremos, fuera y dentro del envase. Como podrán ver, en este tipo de ejercicio no introducimos ecuaciones ni teoría nueva, puesto que es un ejemplo
que se puede calcular tanto con ecuación del gas ideal directamente como utilizando presiones parciales. No obstante, no puede faltar un ejercicio que ayude a demostrar el experimento y así también les funcionará como práctica adicional para su preparación académica. Por ejemplo, está este ejercicio que les traje yo acá, el cual dice que se encuentra usted trabajando en una industria en la Uruca y necesita calcular la presión atmosférica para llevar a cabo un proceso. Pues no tenía un aparato que la pudiera pedir fácilmente. Entonces se le ocurre una brillante idea de calcularla calentando carbonato de calcio en un sistema idéntico al mostrado en la figura adjunta. Al quemar 3 gramos, observa usted que se recolectaron 84,5 mililitros de un gas a una temperatura de 25 grados Celsius. Calcule la presión atmosférica en la Uruca. Este ejercicio lo dejaré para que lo hagan ustedes en sus casas. No obstante, les brindaré una pista. Este debe plantear la reacción de descomposición del carbonato de calcio en sus respectivos óxidos. Una pista es uno metálico y uno no metálico. Luego, debe calcular los moles totales del gas que se produce y utilizar la ecuación del gas ideal para terminar de resolver este problema. Recuerde, la presión dentro es prácticamente igual que la presión atmosférica. Con esto hemos finalizado la sesión faltante del tema 1. Le insto que haga los ejercicios recomendados del 4 al 7 de forma consciente e independiente. Las respuestas, paso a paso, podrá encontrarlas en el aula virtual. En cuanto a la atención de estudiantes para solventar dudas, el horario es variable y les estaré informando en el aula virtual. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.